buenas tardes a todos. En nombre de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, su decano y autoridades, les quiero dar la más cordial bienvenida a esta actividad que hemos organizado junto al medio digital Estado Diario en el marco de su programa Hablemos de. Quisiera comenzar por saludar muy especialmente a nuestros distinguidos invitados y a todos ustedes que nos están siguiendo presencialmente y también vía streaming. No es una novedad para ninguno de los que estamos acá que este es un año particularmente relevante para los que nos dedicamos al derecho ambiental. Vamos a ser anfitriones de uno de los eventos más egregios que podíamos esperar, como la COP25, y estaremos muy expectantes de ello. Pero también expectantes de una intensa agenda legislativa y gubernamental que, qué duda cabe, tendrá como protagonista central el proyecto de reforma del sistema de evaluación de impacto ambiental, pero también el proyecto que crea figuras típicas penales referidas a los daños ambientales y que es precisamente lo que hoy día nos convoca en este panel. Panel en el que comienzo por saludar al señor Felipe Riesco. Él es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, diplomado en Derecho Administrativo Sancionador por la Universidad de Valladolid, subsecretario de Medio Ambiente y quien cuenta con una dilatada trayectoria en temas referidos al derecho ambiental. También a nuestra querida amiga Valentina Durán, ella es abogada de la Universidad de Chile, es máster en Derecho por la Universidad de París I y es la actual directora del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile. Y finalmente, don Edesio Carrasco, abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, máster en Derecho por la Universidad de California, Berkeley y socio en Schultz Carrasco Abogados. A los tres, muchísimas gracias por venir a conversar con nosotros a nuestra casa de un tema de tanta relevancia. Quisiera comentarles a todos que en esta ocasión hemos querido convocarlos a una actividad académica distinta de la que usualmente se suele invitar a los interesados en estos temas. Quisimos organizar una actividad en la que pudiera haber un debate fluido, en el que no existieran exposiciones formales predeterminadas y en el que pueda fluir la conversación. Razón por la cual yo invito cordialmente a nuestros invitados a que puedan, que la conversación fluya naturalmente, que podamos replicarnos los unos a los otros. Yo me tomaré la palabra en algunos temas que también tengo dudas y le vamos a dar la posibilidad al público presente de hacernos preguntas a través de unos papeles, unas papeletas que van a circular y que previamente vamos a seleccionar. Me decían también que a través de los medios digitales se pueden hacer consultas directamente en el portal de Estado Diario. Dicho lo anterior, y para dar paso a los verdaderos protagonistas de esta jornada, yo le quisiera dar la palabra al señor subsecretario para que por una extensión de 10 a 15 minutos nos pueda contar el contenido, la extensión y los límites del proyecto de ley que crea estas figuras penales. Ahí sí. Muchas gracias, Jorge, por la invitación, también a la Facultad de Derecho de la Universidad y a mis distinguidos contradictores en esta ocasión, o comentaristas. Yo más que exponer sobre el texto propiamente tal, porque es de público conocimiento, yo creo un poco concentrarme en las ideas centrales que hay detrás de la idea de legislar en esta materia por parte del gobierno. El texto, me imagino que todos los presentes ya han tenido la oportunidad de profundizar un poco en el articulado, pero yo creo que es importante entender por qué se decide en Chile legislar y el gobierno del presidente Piñera mandar un proyecto de ley que legisle sobre delitos ambientales. Esto primero, hay que tener claro varios puntos que me parece importante señalar. Uno, que existen muchas mociones parlamentarias en esta materia que a lo largo de muchos años se ha tratado de implementar estos delitos y que han tenido un poco avance en materia legislativa. Como gobierno pensamos que es una buena idea legislar siempre teniendo presente que como país ya hemos avanzado bastante y como institucionalidad y ya tomamos una decisión a nivel país de que en primera instancia, los incumplimientos en materia ambiental los vamos a abordar desde la perspectiva del derecho administrativo sancionador y no delictual. Yo creo que eso ya es una decisión que se adoptó en la reforma del año 2010. Se creó una superintendencia que evidentemente de mejor o peor forma y evidentemente con posibilidades de mejora en muchos de los aspectos en términos de gestión y de fiscalización,
pero ya es una decisión adoptada que no tiene vuelta atrás y que por lo tanto las mociones parlamentarias que pretendían un poco trasladar las infracciones de instrumentos de gestión ambiental a materia delictual no tenían mucho sentido ni posibilidad de prosperar, creemos nosotros. En segundo término, también que en Chile el sistema ambiental chileno no contempla sanciones administrativas para el daño ambiental ni tampoco contempla sanciones penales. El daño ambiental no está dentro del cuerpo de infracciones administrativas que puede sancionar la Superintendencia del Medio Ambiente en el artículo 35. Sí, en cambio, está para graduar la infracción entre gravísima, grave o leve, y también como una de las circunstancias del artículo 40 para determinar el monto de la sanción específica que corresponde, pero no constituye una sanción en sí misma. Entonces, evidentemente, el derecho penal como derecho último ratio, bueno, nos parecía razonable que el daño ambiental, que además el peor de los eventos o el peor que le podemos causar en el fondo a la naturaleza del medio ambiente, no tenga ninguna sanción ni administrativa ni penal, nos pareció prudente que tuviese una sanción penal. Y otro tema que era central en este debate era que como país también avanzamos y ha sido muy celebrado en materia internacional e incluso por la OCDE, en todos los informes de desempeño ambiental que nos hace, en la creación de tribunales especiales en esta materia, que son los tribunales ambientales, y además le transferimos la acción de reparación por daño ambiental a ellos y por lo tanto ellos son el órgano jurisdiccional y técnico que debe conocer de esta materia y determinar la existencia del daño ambiental, pero una cosa que no es menor porque el objeto de la acción también cómo se ha de reparar el daño ambiental causado. Entonces, con esas tres premisas, nosotros dijimos, bueno, tratemos de conjugar estos aspectos y sacar un proyecto de ley que permita, por un lado, la efectiva reparación del medio ambiente dañado por un órgano especializado como los tribunales ambientales y, por otra parte, una fase también preventiva que quisimos incluir a través de la incorporación de estos delitos en la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que lo obliga a tener sistemas preventivos de delitos. Y por último, que también se pudiese perseguir a las personas naturales que cometieran estos delitos. Eso era un poco las ideas centrales. Después, evidentemente, incluimos la superintendencia también por un aspecto muy particular, que era fortalecer a la superintendencia de medio ambiente, que tiene un know-how, tiene una práctica y tiene ciertas capacidades instaladas que nos parecen provechosas desde la perspectiva de la persecución de estos delitos y también para la determinación del daño ambiental. Por eso transferimos desde el Consejo de Defensa del Estado a la Superintendencia el ejercicio de la acción en tribunales y también la persecución penal, que yo sé que ha sido y siempre será, yo creo, muy conflictivo y muy cuestionado, sobre todo por el Ministerio Público, pero que nos pareció adecuado en virtud de la expertise y las capacidades instaladas que tiene, cosa que quizá el Ministerio Público no ha desarrollado fuertemente todavía y quizá no lo desarrollar porque tiene un amplio abanico de figuras penales que perseguir. Yo creo, con eso como introducción, y le cedo la palabra a Ezio y a Valentina, si les parece, incorporar. Muchas gracias. Yo insisto en que tratemos de que esto sea una fluida conversación y si les parece bien, por favor, Valentina, sus comentarios, apreciaciones a este diríamos, los fanáticos del fútbol, a este approach del... Muchas gracias, profesor. Estoy muy honrada de esta invitación. Agradezco mucho a Jorge, especialmente, a la Facultad de Derecho y a Estado Diario. Y estoy muy honrada también de tener a estos distinguidos contertulios para comentar este proyecto. Me imagino que no ha sido fácil defenderlo después del golpe que le dio la Corte Suprema y ha estado, por supuesto, ha sido objeto de muchas críticas, pero como también muchos han dicho, yo quiero decir que me alegro mucho de que por fin tengamos una propuesta del Ejecutivo, aunque tenga muchos elementos que no me gustan porque era una deuda política de hace mucho tiempo de comprometerse con esto. Y esto también
obedece a los tiempos que estamos viviendo. A mí me gusta siempre dar el ejemplo del caso de Vicente Pérez Rosales, que mandó quemar, ¿no es cierto?, una extensión muy grande de lo que es la provincia de Osorno, y sigue siendo un personaje destacado de la historia, y la paradoja es que el parque nacional más antiguo lleva su nombre, que protege ese ecosistema que él mandó destruir. Y con esto quiero decir que la protección, el valor del medio ambiente, el valor de la biodiversidad es algo que hemos ido apreciando con los años, y hoy día creo que estamos todos contestes en la importancia que tiene, que eso se refleja en muchas encuestas, en el sentir de la población. Por lo tanto, creo que también el derecho penal tenía que dar una respuesta. Por lo tanto, ahora vamos a discutir seguramente los detalles, pero yo quiero decir que me alegro mucho de la oportunidad de poder iniciar esta discusión. Perfecto, fenomenal. Don Edesio, sus consideraciones iniciales. Bueno, me sumo a los agradecimientos también a Jorge, a la universidad, a Estado Diario, y un placer también conversar, no discutir con la Valentina y con Felipe. Efectivamente, yo creo que este es un proyecto más que se inserta en una agenda muy activa del actual presidente Piñera, en la que se incluye más una reforma del CIA, hoy día delitos ambientales, hay otros proyectos que ya están en tramitación, ley de biodiversidad, glaciares, y por tanto me parece bien que tengamos una discusión ambiental amplia en distintos niveles, con distintos instrumentos de gestión, y me parece que este proyecto de ley va en la línea de complementar esos instrumentos, ¿no? Yo sí en particular tengo un matiz con la Valentina en el sentido de que de alguna manera, en mi opinión, la superintendencia ha funcionado razonablemente bien, ¿no? En los últimos años ha transitado ya por 3 gobiernos distintos, Piñera 1, Bachelet 2, Piñera 2 ahora. Obviamente le podemos hacer muchos ajustes, cambios, y a ratos cuando uno revisa el proyecto, lo que ve es, por una parte, un fortalecimiento de la superintendencia y por otro, la tipificación del delito. Y en ese sentido, tiendo a pensar que ambas cosas se pueden hacer de manera autónoma y por lo tanto a ratos respecto del proyecto, para entrar un poco más en temas más concretos, de alguna manera hay por una parte un robustecimiento de sus potestades, lo que me parece bien, y por otra parte está la figura de los delitos que se crean. Y por lo tanto creo que la Comisión de Medio Ambiente, que hoy día tiene varios protocolos de funcionamiento, donde hay otras mociones parlamentarias, donde hay además, si no me equivoco, un anteproyecto de modificación del Código Penal, en que se incluye un listado de delitos, va a tener un esfuerzo muy importante por tratar de orientar, despejar y de alguna manera fijar un proyecto y finalmente una ley que defina muy bien qué son los delitos ambientales, tratando de ir despejando las discusiones respecto a fortalecimiento de la super, fortalecimiento del CIA y por otra parte esta creación de nuevos tipos penales. Por lo tanto creo que ahí en lo procedimental hay un primer desafío por despejar finalmente qué íbamos a hacer respecto a las mociones parlamentarias, el mensaje al Ejecutivo y probablemente un nuevo mensaje que será ingresado en los próximos meses. Yo creo que ahí se abre la discusión, será materia, por supuesto, de nuestros parlamentarios y quienes expongan la comisión de ir orientándola, pero creo que hay que ir definiendo primero eso, ¿no?, en términos procedimentales. Bien. ¿Algo que decir, doña Valentina? Yo los insto a que esto sea lo menos tradicionalmente académico, sino que discutamos. Yo les voy a dejar una pregunta abierta, espero que sea de las últimas. Una de las críticas fundamentales que se hace al proyecto es que va a ralentizar, ¿verdad?, el ejercicio de la acción a propósito del rol que va a jugar el Tribunal Ambiental. ¿No es verdad? Entonces se dice esto, lo dice expresamente la Corte Suprema además en su informe, y no sé si expresamente, pero se deduce claramente. ¿Cuál es la opinión de ustedes? ¿Cuál es el rol que tiene que jugar un rol el Tribunal Ambiental? ¿Tiene que pasar la acción por ahí? En fin, ¿qué opinión les merece esta crítica que se hizo desde un comienzo al proyecto? Doña Valentina. A ver, creo que hay una cuestión importante que es que un proyecto de ley que tipifique delitos ambientales tiene que conversar, ¿no es cierto?, con las categorías jurídicas que están ya en la ley de base del medio ambiente. Entonces, para que no tengamos los problemas que ocurren con la legislación sanitaria, contaminación está definida, entonces hay que tomar los resguardos, que eso quede claro en el vocabulario, los términos que se usan e incluso en la historia de la ley. Ahora, yo, no sé, quisiera referirme, quizás un poco una finta, pero quisiera referirme al aspecto de la superintendencia. Perfecto. Me parece que es muy relevante fortalecer la superintendencia del medio ambiente, de todas maneras, pero no creo que esta sea la vía ni el espacio. Creo que la protección penal del medio ambiente es
una herramienta más dentro de una política de enforcement que busca en general hacer que se cumpla la normativa, y en eso hay una multiplicidad de herramientas que se pueden usar y de instrumentos, y el derecho penal es uno de ellos. Eso quería como señalar en primer lugar. Y por otra parte, si el objetivo es como lo que señala el secretario, el subsecretario, uno de los objetivos es buscar la reparación del daño, a mí me parece que en eso hemos fracasado. La misma reforma, cuando se plantean los planes de reparación en la reforma, en la creación de la superintendencia, inmediatamente surgimos los abogados a recomendarle a nuestros clientes: por ningún motivo usted confía ese daño, ¿no es cierto? Entonces, eso ha conspirado finalmente con la posibilidad de una reparación pronta del daño. Si pensamos en el medio ambiente, ¿qué es lo que es importante para el medio ambiente? Que apenas haya un daño y que no estemos discutiendo eternamente si fue significativo o no de la relación causal, sino que se repare el daño. Entonces, creo que esa discusión es necesaria tenerla, y no creo que los delitos ambientales sean la vía para que el daño se repare. Creo que son la vía para generar disuasión. ¿No es cierto? Por favor, sí. No, en eso yo concuerdo plenamente, y por eso el peligro que existe al no hacer que se ejerza primero la acción de reparación por daño ambiental y entregárselo directamente al Ministerio Público para que ejerza la acción penal, es que a través de las salidas alternativas dentro del procedimiento, en el fondo, se establezcan, porque además esta no es una idea que a mí se me ocurre teóricamente. Salió en octubre del año pasado una entrevista a la fiscal Ana María Aldana, donde expresamente en la segunda dice que en materia penal ambiental lo que se busca no es la sanción, sino que medidas de reparación. La pregunta que inmediatamente surge es ¿el Ministerio Público o los fiscales están capacitados para determinar fehacientemente cuáles son las mejores medidas de reparación? Porque, en definitiva, al utilizar esa herramienta, lo que hace es que nunca, porque pierde objeto, se va a ejercer la acción de reparación del medio ambiente dañado ante los tribunales ambientales, que sí son los organismos jurisdiccionales técnicos que deben determinar la existencia del daño y las medidas que se debiesen implementar. Es por eso que como gobierno hemos pretendido, porque más allá de perseguir, efectivamente yo concuerdo que los delitos ambientales son una medida disuasiva, no de reparación, pero más allá de disuadir el daño, lo que pasa es que cuando se genera el daño ambiental, lo que nos tiene que preocupar no es solo perseguir al autor penalmente, sino que primordialmente la reparación de ese daño ambiental. Y creo que la herramienta mejor para eso, que es la que ya existe y que, si bien pueden haber mejoras en el procedimiento que se lleva a cabo en los tribunales ambientales, es la que tenemos que utilizar y respetar, porque si no, ¿qué va a pasar? Bueno, todos van a ir por la vía penal, los fiscales van a llegar a esa salida alternativa, en el fondo sin condena en definitiva y estableciendo medidas de reparación, y el ejercicio de la acción no va a tener ningún sentido. Entonces, eso es el resguardo que busca el proyecto, en definitiva. Por eso exigimos, aunque yo entiendo que genera cierto rechazo, porque no pueden ejercer inmediatamente la acción penal y van a tener que esperar quizá un par de años para poder ejercerla, tampoco nosotros hemos señalado que la investigación tenga que partir una vez que se haya condenado la reparación del daño. De hecho, a la superintendencia le entregamos facultades intrusivas previo al ejercicio de la acción penal. Ella además es la que ejerce la acción de reparación, por lo tanto tiene cierta lógica, porque los mismos antecedentes que le sirven para ejercer la acción de reparación en el tribunal ambiental le servirán como prueba también en sede penal. E incluso si es que se decidiese en definitiva entregar esta facultad de ejercer la acción penal al Ministerio Público, también el Ministerio Público podría ejercer su facultad intrusiva. Solo lo que se limita como requisito de procesabilidad del ejercicio de la acción penal es que primero esté reparado el medio ambiente en la sede que corresponde, que es la sede especial que como país no hemos dado para ese objeto. Esa es un poco la lógica que sigue detrás del proyecto. Sí, muy breve. Yo comparto plenamente lo que dice Felipe. A mí me parece que el tribunal es un primer filtro al cual no debiésemos renunciar, ¿no? Si uno además revisa lo que han hecho los tribunales ambientales en estos casi 5 o 6 años, probablemente el 50% de las demandas de daño son acogidas. Por lo tanto, probar daño ambiental es una cuestión difícil, y creo que también tiene, de alguna manera, ese filtro previo, el que un tribunal de la República se pronuncie, un efecto de contención. Un poco lo que decía Felipe también, en el sentido de contener también expectativas. No cualquier cosa es daño.
y por lo tanto el hecho que haya un filtro previo y una revisión previa por parte de un tribunal, que una sentencia más firme y ejecutoriada por la Corte Suprema dé cuenta de que efectivamente eso es así, si bien puede retrasar un poco, sí nos da más certeza respecto a las decisiones que posteriormente tomemos. Por lo tanto, yo comparto plenamente esa decisión y me parece oportuna y conveniente que ojalá pueda ser mantenida. Ya que lo mencionan, yo los quiero llevar a una inquietud personal. Hablo a título personal, hay que ser cuidadoso ahora con las opiniones, no represento a ninguna institución, es a título personal. A ver, la SMA no cumple, el derecho administrativo sancionador chileno no cumple satisfactoriamente los fines preventivos de todo régimen sancionatorio. ¿Por qué estamos buscando derecho penal? Claro, desde luego, la función eminente de la responsabilidad por daño ambiental es, bueno, la reparación con un gran contenido de prevención, por eso no es civil extracontractual, ¿verdad? Y luego, la sancionatoria, la infraccional, tiene ese fin de prevención general y especial. ¿Se necesita el derecho penal? O sea, ¿es insuficiente la prevención general y especial que está generando el régimen sancionatorio de la SMA? Por favor, si esto es libre, si olvídense la formalidad, olvídense de la gente, conversemos de esto y quiero saber qué piensan ustedes. Sí, es que es interesante tu pregunta, Jorge, porque tiene que ver con el derecho penal en general. Si miramos el derecho penal es algo muy primitivo que tiene que ver con la naturaleza humana. Entonces, claro, por eso es que decimos que debe ser la última ratio, pero así como hay bienes jurídicos que merecen protección y que merecen protección penal, me parece que este es un bien jurídico de la mayor importancia. Y si hemos de tener derecho penal, no podemos no proteger penalmente también el medio ambiente. Entonces, me haría esa otra pregunta. Pero sí creo que no podemos tener aquí delitos de bagatela, ¿ah? Sin lugar a dudas. Y hay muchas hipótesis, además, que no están bajo la esfera de la Superintendencia del Medio Ambiente. Si pensamos cuáles son, estaba leyendo algunas cifras de un informe de la Interpol con ONU Ambiente, se mueven, hay entre 50 y 250 mil millones de dólares al año en delitos ambientales y crímenes, y parte de eso son los delitos de tráfico ilícito de especies, de residuos peligrosos, junto con la tala ilegal, con la minería ilegal. Y todo eso muchas veces son hipótesis que a lo mejor no caben dentro de la esfera de acción de la Superintendencia del Medio Ambiente y que requieren protección. Sí, yo concuerdo. Creo que el de tráfico de especies está sancionado penalmente actualmente. Pero yo creo que no lo cumple, respondiendo directamente a Jorge en el fondo, no cumple el fin preventivo la acción de la SMA porque no está contemplado entre su tipo infraccional. Entonces, malamente lo podría cumplir respecto al daño ambiental. El daño ambiental hoy día no tiene sanción penal, no tiene sanción administrativa, solo esta acción de reparación y evidentemente la acción indemnizatoria posterior, pero no tiene una sanción por el disvalor propio de la conducta propiamente tal. Por lo tanto, evidentemente, además siendo, como decía al principio, como la acción que va de forma más brutal contra este bien jurídico protegido que es el medio ambiente, me parece que es razonable que esté protegido desde la perspectiva penal, como un derecho penal de última ratio, ¿eh? Porque, claro, hay iniciativas parlamentarias que quieren sancionar delitos de contaminación como incumplimiento de normas de emisión. Ahí evidentemente uno dice no, porque ya existe. No es razonable tampoco por el número de incumplimientos que hay, van a terminar todo archivado con el principio de oportunidad del Ministerio Público. Pero sí esta figura del daño ambiental me parece que es lo suficientemente significativa para que sea protegido penalmente y el loable sí tomando los resguardos que hablábamos anteriormente, que en el fondo, más allá de la sanción que se debe cursar, mucho más importante en materia ambiental es la reparación del medio ambiente dañado, porque puedo terminar con el autor del daño preso, pero en el fondo con el problema ambiental sin reparación, y sabemos que el Estado tiene pocas capacidades propias en el fondo de reparar algunos ecosistemas cuando se han dañado. Sí, pero yo lo quiero poner aprieto, subsecretario, porque con algo, y es que, a ver, si lo que es reparar, el derecho penal no está llamado a reparar, o está llamado a reparar. No está. Está llamado a cumplir sus funciones de prevención general y especial. Me está gustando esto de ser Matías del Río, por eso lo estoy provocando, ¿no? Entonces, la pregunta que tengo es, a ver, el complejo que tengo académico es, si yo fortalezco el derecho penal, y sobre todo en Chile, lo que voy a hacer es debilitar el infraccional y debilitar el más lindo de todo, que es la reparación por daño ambiental. No, pues entonces,
Es que por eso mismo el proyecto contempla que para el ejercicio de la acción penal ya tiene que haberse condenado a la reparación y con eso se hace cargo. Evidentemente el derecho penal, y ese era el temor de quitar de ese requisito de procesabilidad de los tribunales ambientales, no está llamado a reparar el medio ambiente dañado. Él está destinado a cursar la pena por el disvalor de la acción que se hizo, en el fondo se generó. Y por eso yo creo que en ese sentido el proyecto resguarda de manera adecuada la reparación previa al medio ambiente dañado, porque además le quita una salida alternativa posible, si uno piensa, al infractor o al delincuente en este caso. En el fondo lo quita porque ya no tiene ese espacio de negociación, porque ya está obligado por sentencia judicial a reparar el medio ambiente dañado, tendrá que ofrecer otra salida distinta. Sí, por favor. Está mal ubicado, parece. Creo que es muy importante lo que señala respecto de, en el fondo, la diferencia de experto que tiene que haber pensando en la suspensión condicional de procedimiento. He visto casos de, por ejemplo, una sentencia de protección en que alguien querella por desacato y terminamos con un acuerdo en que alguien que no tiene los conocimientos técnicos, pero creo que la solución no sería necesariamente, digamos, traspasar toda la superintendencia. Podría haber, creo que es necesario por la naturaleza del problema ambiental y del fenómeno ambiental en general, establecer algunos ajustes a los aspectos procesales penales de distinto tipo. Y en eso creo que es muy interesante escuchar la experiencia del Ministerio Público, que se encuentra con dificultades porque estos son problemas muy distintos a los otros tipos de crímenes y delitos. Sí, a ver, varias cosas. Yo distinguiría, efectivamente, yo creo, Jorge, que la protección del medio ambiente sí tiene un conjunto de instrumentos que permiten generar, por medio de la superintendencia, un efecto disuasivo, ¿no? Pero específicamente en daños no tenemos, de alguna manera, un instrumento concreto, específico, directo, que se haga cargo de esa dimensión, ¿no? Ahora, la pregunta que surge después de eso es, si nos vamos a hacer cargo desde el punto de vista penal del daño, y entendemos que el medio ambiente es lo que queremos proteger y por tanto la acción de reparación y la condena que eventualmente haga el tribunal, en mi opinión, es lo relevante, y en eso yo creo que no hay que perderse. La pregunta que viene después es respecto al efecto disuasivo de las penas que eventualmente este proyecto pueda incorporar. Y si efectivamente uno revisa las penas, yo diría que son bastante bajas, ¿no? Me pueden corregir los penalistas, pero en el caso de la primera hipótesis, con culpa, estamos hablando de 61 días, 540 días, y la segunda de 61 días, 3 años, ¿no? Todas estas penas además son posibles de poder tener salidas alternativas mediante suspensión del procedimiento, un juicio abreviado, y por tanto si alguno espera penas de cárcel, eventualmente probablemente no las van a ver, ¿no? Y por tanto, si queremos por una parte preocuparnos de la reparación del daño y además genera un efecto disuasivo, y aquí estoy entrando un poquito más al proyecto, probablemente haya que avanzar en esa dimensión, para equiparar de alguna manera lo que buscamos, reparación del daño y por otra generar un efecto disuasivo también en quienes eventualmente pudiesen cometerlo. Muy bien. Sobre eso, queda claro, queda clara la postura, pero sí queda dando vuelta a otra idea, y es ¿cuál es el rol que juega el derecho penal? Porque, de hecho, una de las críticas que personalmente se me hizo es porque no había un penalista sentado acá, digamos. Y entonces, yo, claro, puede haber sido por un error, a lo mejor, o también exprofeso, por lo que les quiero preguntar. ¿Cuál es el verdadero rol que juega el derecho penal en este proyecto? Porque uno lo lee y es una cuestión, lo nuclear es lo ambiental. O sea, lo que está en el corazón, ustedes me corregirán, lo que late es la protección del bien jurídico medio ambiente a través de un mecanismo que se juzga, condena aquellas conductas socialmente especialmente indeseadas para la sociedad. Entonces, ¿cuál es el rol, subsecretario, del derecho penal en esto? A propósito de las críticas de la Suprema, a las que ya llegaremos, pero ¿cuál es el...? Es que depende. A ver, una de las cosas que se tuvo en consideración para la determinación de las penas es que muy probablemente quienes generan mayormente los daños ambientales en Chile no son las personas naturales, sino más bien las personas jurídicas. Entonces, si uno mira las penas en el artículo en que se tipifica el delito, evidentemente son bajas en ese sentido, pero hay que considerar que también esto se aplica a la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas y ahí contempla otras penas que son bastante importantes y disuasivas en materia económica. Porque, claro, las personas jurídicas no van a la cárcel, pero sí tienen prohibiciones de contratar con el Estado, hay multas hasta 40.000 UTM, entonces ahí hay como
Claro, en materia de personas naturales es bastante baja, pero yo creo que no son a quienes están destinados efectivamente la tipificación de estos delitos. Y sobre el rol del derecho penal, yo creo que es importante no pasar por alto esto de que contemplamos estos delitos dentro de los que están en la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, porque esa ley contempla sistemas de prevención de delitos, que es lo que buscamos. En definitiva, la sanción es la última, penal sobre todo es la última ratio. Nosotros lo que buscamos es que no haya daños ambientales. Si hay daños ambientales, primero que los repare. O sea, bueno, para que no hayan daños ambientales, primero que instale un sistema de prevención de delitos ambientales. Si es que ese llegue a fallar, primero que lo repare y después que venga la sanción correspondiente. Yo creo que tiene una lógica, por lo menos, que es difícil que alguien pueda ser contrario. Ahora, el mecanismo, quizá uno puede bueno, decir, sí, mira, que hay que hacer algún ajuste, etcétera, etcétera. Pero la lógica, por lo menos, que tiene el proyecto de ley, a mí me parece bastante razonable y en general cuando uno lo conversa con la gente dice, sí, sabe que suena bastante razonable. Primero que no se genere el daño, si se genera que se repare y una vez conseguir en el fondo la sanción penal una vez ya reparado el daño. Yo creo que la vuelta es muy larga, subsecretario, con lo que cuesta perseguir el daño ambiental para su reparación y después llegar a una condena, o sea, vamos a tener una sanción a lo mejor 10 años después. Las personas jurídicas se pueden haber disuelto, las personas naturales pueden haber muerto. Entonces, en ese sentido, pero valoro también mucho lo que se contemple la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Un derecho penal ambiental moderno necesariamente lo requiere. Yo creo que también podríamos pensar y hablar de los delitos de peligro, que yo creo que también es algo que sí. Bajo mi punto de vista sí habría que introducir y que puede tener agravante en el caso de que efectivamente se produzca un impacto, como el caso del artículo 44 de la ley REP y otros tipos penales que existen en el mundo en esta materia. Yo sería muy partidaria de incorporar los delitos de peligro. Incorporar delitos de peligro. Incluso sería partidaria de incorporar una fórmula tipo ecocidio, que es algo que se está planteando en derecho penal internacional, que por supuesto ni el derecho penal nacional ni internacional es mi expertise, pero en derecho penal internacional hay quienes están propugnando que exista un quinto delito contra la humanidad, que sería el delito de ecocidio, que serían aquellos realmente daños graves, masivos, que se provocan intencionalmente al medio ambiente. Existen algunos tipos penales en el mundo, algunos lugares que han recogido esta idea, tipificándolo también localmente, nacionalmente, y creo que sí, merece, además de los delitos de peligro, merece que tengamos un delito con una sanción más importante, como también señala Edesio, ejemplarizadora para casos realmente intencionales. Porque creo que el fin de disuasión es que las personas naturales y jurídicas sepan que pueden terminar disuelta su persona o pueden terminar realmente en la cárcel por cuestiones tan graves. Y esa es finalmente la función preventiva. Sí, yo tengo un comentario respecto a lo que dice la Valentina. Yo también creo que hay costos que pagar también por vivir en una sociedad libre, ¿eh? Y en ese sentido yo preferiría pocos delitos, muy definidos, muy precisos, con penas muy ejemplarizadoras, a llenarme de delitos, ¿eh? En una especie de lista lavandería, en el que tipifico distintos delitos de peligro, etcétera. Creo que eso tiene riesgos también, ¿eh? Tiene riesgos y en general ahí tomo un poco lo que decía Jorge. Las sociedades democráticas, en mi opinión, requieren menos derecho penal, ¿eh? Y no más derecho penal, ¿eh? Entiendo que hay figuras que efectivamente lo justifican, como puede ser esta, en donde podemos avanzar en precisar el tipo, en aumentar las penas, pero tengo dudas, ¿eh? Tengo dudas de llenarnos de un conjunto de delitos dispersos y los efectos que eso puede tener también. Está muy bien, esa es parte del debate abierto y lo del ecocidio es muy interesante. Es el Estatuto de Roma, ¿verdad? Sí. Lo parte ahí, sí, lo había visto alguna vez. Plantean agregar ese crimen contra la... Ahora, siendo muy objetivo en el análisis, probablemente, claro, pensando en las realidades del Congo, eso sí se justifica, porque ahí sí los delitos ambientales tienen unas consecuencias nefastas, pero en nuestra propia realidad es para mirarlo. Por supuesto que algo interesante de lo que yo también estudiaré en su minuto. Esa otra pregunta, el artículo 4, creo que es el cuarto, del proyecto, establece una serie de criterios para determinar cuándo el daño ambiental es significativo. Corríjanme al tiro si no el 4, pero el 4 o el quinto, está bien, todavía no me falla la memoria, muy bien. ¿Cómo conversa
esos criterios para determinar la significancia del daño con la responsabilidad por daño ambiental, por ejemplo. ¿Qué vinculación tendrá el determinar en esta sede que el daño, que esa acción u omisión, ese detrimento, menoscabo o disminución fue significativo para esos efectos? ¿Será vinculante para el otro? Porque podrá ser que en materia de responsabilidad por daño ambiental uno no sea significativo, pero en materia propia para ejercer la acción sí sea significativo. ¿Cómo va a conversar eso, subsecretario? Yo creo que es importante una cosa que dijo la Valentina, que era hacer coincidir un poco las definiciones que ya existen en materia ambiental, la 19.300, con los tipos penales. Yo sé que es difícil, ¿eh? Y de hecho una de las críticas por intentar hacer eso de la Suprema fue, en el fondo, como que era un tipo muy abierto y difícil de determinar cuál era la conducta que se estaba penando, ¿eh? Pero eso es el costo, en el fondo, de tratar de hacer coincidir las definiciones que ya existen en materia ambiental en el país con el delito, ¿eh? Por eso una de las salidas fue, bueno, porque al final todo aquí está en determinar qué es significativo, ¿eh? Si ahí está la subjetividad del tipo, y para eso nosotros tratamos, sobre la base un poco de los criterios que han tenido los mismos tribunales ambientales y la Corte Suprema para determinar cuándo hay o no un daño ambiental, de establecer una serie de criterios, pero que a su vez también son bastante subjetivos en sí mismos, ¿eh? No sé, porque de causar grave daño a la salud, bueno, ahí va a caer en qué es un grave daño a la salud, en el fondo, ¿eh? Pero fue un intento de tratar de tipificar de mejor forma el delito. Ahora, evidentemente, todo eso es mejorable, pero también es un tema que ha sido difícil, no solo para el proyecto que presentó el gobierno, sino que yo estaba revisando los boletines que existen actualmente y uno dice, como se tipifican el delito, es el responsable de una fuente emisora que produzca una grave pérdida, disminución, detrimento o menoscabo del medio ambiente o uno más de sus componentes. Básicamente lo mismo nosotros. Es el de un boletín 5654-12 de Girardi, Navarro, Ávila y Ominami. Imagínense el tiempo que está en todo eso en el Congreso. Otro de Isabel Allende, el que con infracción a la obligación establecieron una resolución de calificación ambiental en un plan de prevención, un plan de contaminación, ya se está yendo por la fase administrativa, en el fondo, que ya está cubierta por la superintendencia. Otro boletín que también de Durresti, Girardi, Navarro, Horvath y Patricio Walker, el responsable de una fuente emisora que produzca un grave pérdida, disminución, detrimento, menoscabo al medio ambiente o uno más de sus componentes, y etcétera. Hay otros dos boletines más que caen en el mismo problema, en el fondo, de cómo objetivizar, porque evidentemente cuando uno habla de medio ambiente habla de muchas matrices, o sea, y es difícil que con el estándar del derecho penal establecer un tipo así exacto. Mira, si tú contaminas o si tú destruyes 5 metros cuadrados de bofedal, no es delito, pero si destruyes 5,5 sí es delito. No, es difícil llegar a eso, a esa determinación tan exacta de los tipos que se exigen en materia penal, y esa es una dificultad que en el fondo estamos enfrentados, de que no es fácil de arreglar, creo yo, salvo que pasáramos a la fase administrativa y penalizáramos los que ahora son infracciones administrativas, que son más objetivas. Si usted... No, muy breve, me parece bien lo que dice Felipe, pero yo creo que efectivamente cuando uno mira estos criterios y uno revisa también algunas sentencias de los tribunales ambientales, yo creo que hay algo de esto también, ¿eh? Servicios ecosistémicos, el tercer tribunal ambiental lo ha utilizado mucho, referidos a componentes del medio ambiente como ubicación, estado, vulnerabilidad, escasez, representatividad, la transmisión de la actividad. O sea, yo tiendo a pensar que esto conversa un poco con lo que los tribunales ambientales han estado fallando en materia de daño. Ajustes más, ajustes menos, límites más precisos o más imprecisos. De alguna manera hay un lenguaje común, ¿no? Ahora, es probable que los tribunales ambientales, al fallar causas de daño y acoger demandas de reparación, se sientan tentados en tomar estos criterios, ¿no? Y hacer lo suyo, ¿no? En su propia sentencia, ¿no? Y en consecuencia resolver el problema que viene después, ¿no? Si ya están en la ley, aun cuando el artículo es bien preciso, que es solo para la aplicación de esta ley en el marco de los delitos ambientales. Pero naturalmente, si lo que se penaliza es el daño significativo, los puntos de contacto son inevitables. Felipe me decía... Sí, una cosa que se me olvidó decir, pero que también hay que tener cuidado, no es que se extrapole, en el fondo, si existiendo daño ambiental en sede de tribunales ambientales, inmediatamente se configura el tipo penal, porque hay un
problema de constitucionalidad. Y la configuración del daño ambiental en los tribunales tienen algunas presunciones que operan, que son inconstitucionales según el 19 número 3 de nuestra Constitución, y por lo tanto el daño como configuración del tipo habría que probarlo de nuevo en sede penal. Son estándares distintos, uno es más allá de toda duda razonable y el otro opera en presunciones que cambian la carga de la prueba, en el fondo. Entonces, no es muy automático y podría perfectamente pasar que el Tribunal Ambiental condenara a alguien a la reparación del medio ambiente dañado y que el Ministerio Público no fuese capaz de lograr una condena en sede penal. Eso podría ocurrir, pero claro, por temas de causalidad, de culpabilidad, que se quiera. Pero es curioso, es un poco esquizofrénico. Vamos a tener dos daños ambientales. El daño ambiental del artículo 2 para todos los efectos legales y el daño ambiental de la ley que crea los delitos. Entonces, la palabra operador no me gusta, pero a los juristas que operan en el sistema, abogados, litigantes, jueces, esto les va a presentar, me imagino, un inconveniente que a lo mejor los mismos académicos deberíamos estar llamados a aportar. Sobre todo usted que tiene que ir al Congreso. O podemos dejarlo enredado porque sí tenemos más trabajo. No estaría mal. Hay una cuestión, de hecho parto contigo para no notar, lo tengo aquí en mis apuntes. Dice, desde el punto de vista del fin de protección de la norma, ¿tú crees que se justifica el tipo penal para quien presenta información falsa o el que se refiere a obstaculizar las labores de fiscalización de la SMA? Ya no recuerdo si está en el 6.7, pero en fin, hay dos tipos penales, sí. Uno por información falsa y otro por obstaculizar. Del punto de vista del fin de protección de la norma, asumiendo lo que acaba de decir el subsecretario, última ratio, el derecho penal interviene, ¿se justifica sancionar penalmente a quien, bueno, dice manifiestamente, o sea, asumo que hay dolo ahí, ¿verdad? ¿Presenta información falsa o obstaculice? Sí, ahora el proyecto contempla dos tipos, ¿no? Este es el segundo, que ha recibido menos atención. A mí me parece razonable. Las penas en este caso sí me parecen más bajas y me parece también apropiado que sea así. Y por tanto me parece que va en la línea correcta, sin perjuicio que hay sanciones también desde el punto de vista administrativo en el marco de los instrumentos de gestión. Pero en este caso me parece que cumple con una cierta finalidad que yo comparto. Y por tanto me parece en principio correcto que se disponga de esa manera. Tengo más dudas con el tipo asociado a daño significativo, y tengo dudas con otras potestades de la super, pero al menos con este tipo me parece que es más preciso que los otros. Doña Valentina. Yo creo que hay muchos espacios y muchas áreas en que los particulares, los privados, los ciudadanos tenemos que entregar información a las autoridades y me parece que es razonable en general que haya un nivel de sanción, pero no estoy segura si es el derecho penal ahí o administrativo. Lo que sí que tiene que ser disuasivo, con publicidad, digo entre comillas, sí, ¿no? Claro. O sea, que tenga que ser de alguna forma conocida. ¿Puedo entrevistar un poquito, hacerle una pregunta? Pero por favor. ¿Qué antecedentes consideraron para quitarle la titularidad de la acción de reparación de daño ambiental al Consejo de Defensa del Estado aquí? Eso me sorprendió mucho en este proyecto de ley y me gustaría saber si hay una evaluación respecto de cómo ha sido el desempeño del Consejo de Defensa del Estado en esto. No sé si puedo hablar libremente. No, un poco es rescatar la expertise que tiene hay una cosa que resulta raro. Primero, la superintendencia, para clasificar la infracción, tiene que determinar la existencia del daño ambiental en sede administrativa, y yo sé que no es lo mismo que en sede jurisdiccional, y además después tiene que utilizarlo para determinar el monto de la sanción. Y además se puede liberar del ejercicio de la acción quien presenta un plan de reparación en sede administrativa. Entonces, uno debiese decir, el legislador ya confía en cierta capacidad que tiene la Superintendencia de Medio Ambiente para determinar que existe un daño o no ambiental. Entonces, ¿por qué no aprovechar esa expertise en un órgano especializado, técnico, como una superintendencia, para ejercer la acción de reparación? Porque muchas veces, además, en la práctica lo que sucede es que el Consejo de Defensa del Estado recurre a nosotros como Ministerio de Medio Ambiente o a la misma superintendencia para preguntarnos o para que le hagamos informe en esta materia. Entonces, es un poco, en vez de hacer toda la vuelta, ¿por qué no directamente la ejerce la superintendencia? Y también objeto de lograr una mejor coordinación con el uso, aunque nunca se ha usado, de la facultad de presentar un plan de reparación. Hoy en día, una de las cosas que digo, oye, yo voy a presentar un plan de reparación, ¿cómo va a saber el Consejo de Defensa del Estado que yo ejercí este derecho en sede administrativa para que él no ejerza la acción en sede de tribunales? Parece más lógico que el mismo, que ante quien se ejerce en materia administrativa, también se coordine para ejercerla en sede
de acción de reparación. Pero también un tema que yo personalmente y el gobierno estamos abiertos a discutir, no es un tema sustancial, creo, es un tema solo de aprovechar las capacidades instaladas que tiene la superintendencia. Lo mismo en materia penal. Si es que uno se le quita a la superintendencia el ejercicio de la acción de reparación, no tiene sentido mantenerla en sede penal porque era un poco la lógica. Yo al levantar los antecedentes para demandar en sede de reparación ya tenía bastante de la pega hecha para ejercer después la acción penal. Pero si se la quito, también me parece lógico que el Ministerio Público también lo vuelva a ejercer. Ahora, fueron a la otra parcela, en el fondo, intervinieron ya en materia de reparación del daño ambiental. Y ahí la duda que queda es, ¿se la quito al Consejo, pero se la dejo a las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas que hayan sufrido el daño? O sea, se la quito al Consejo de Defensa del Estado, que es el órgano por disposición constitucional. Digamos, tiene que representar o que permite poner en práctica procesal el deber constitucional de proteger el medio ambiente de parte del Estado, pero se lo dejo a las personas naturales. Y saliéndonos a otra parcela, yo no sé si hay una hipótesis en que una persona natural o jurídica, pública o privada pueda sufrir un daño ambiental. No, sufre un daño patrimonial, personal, tradicional, dicen los europeos, pero entonces, ¿por qué se la sacan o qué le parece a usted un hecho que se la quiten al Consejo pero se la dejen a las personas naturales? Yo creo que hay una discusión abierta respecto a si es un órgano administrativo el que debe conservar primero esta potestad. Vimos los problemas en los últimos 2 o 3 años respecto a esta larga discusión entre el Ministerio Público y el Servicio de Impuestos Internos. Si se querellaba o no se querellaba y por qué en algunos casos sí y en otros casos no. Y eso yo creo que generó una tensión institucional. Si uno la desplaza de la Super al Consejo, del Consejo a otro órgano, creo que esa tensión va a continuar. Y por tanto, yo tengo dudas todavía no resueltas. Creo que el proyecto tiene que seguir avanzando y probablemente ponerse arriba de la mesa más argumentos para definir bien si eso tiene o no tiene sentido. Mi duda al final está dada antes. Porque de alguna manera, yo entiendo lo que dice Felipe, es difícil tipificar un delito, ¿no? Particularmente en materia ambiental, es difícil ponerle límites, pero tenemos que tratar de hacer un esfuerzo. ¿Por qué? Porque cuando uno revisa los tipos del 2 y del 3, con dolo o culpa, dependiendo del caso, se trata de un área protegida, de alguna manera lo que describe son resultados, más que una conducta típica. Teniendo posteriormente la superintendencia o el Consejo de Defensa del Estado o quien sea la potestad para presentar esa acción o no presentarla. Es decir, finalmente la calificación del delito la hace una autoridad administrativa. Y tiene además un plazo de 6 meses. ¿Eso quiere decir que prescribe? Ahí precluye la potestad. Nos retan. Está bien. Y por lo tanto creo que ahí hay un punto pendiente. Y si se decide no perseverar, dice el proyecto, hay que dictar una resolución fundada que explique. Porque evidentemente cualquiera puede, si es que no le ejerce la superintendencia y existe el interés personal de ejercerla, tiene esa facultad. Pero también, yo sé si todos estos temas son evidentemente discutibles, y hay que entregarle información y hay además intereses institucionales. A nadie que ha trabajado en el mundo público sabe que a nadie le gusta que le quiten competencias. Y menos ahora, probablemente en materia ambiental, que está tan en boga y es tan bien visto por la ciudadanía, etcétera, etcétera. Pero también una de las grandes críticas que se le hace a la superintendencia es que solo puede fiscalizar y sancionar cuando existe un instrumento de gestión. Con esto también de cierta forma viene a paliar un poco esa crítica porque como no está asociado necesariamente a un instrumento de gestión, sino que al resultado de haber generado el daño ambiental, por lo menos amplía su esfera de competencia. Es una forma. Jurisprudencialmente la Corte se la ha ido ampliando. La propia Corte Suprema la ha ido reconociendo judicialmente, si se quiere, o vía jurisprudencialmente, más potestades que los que la ley a la propia Super le entrega. Claro, mi duda tiene que ver al principio, más que quien retiene la potestad, es la ambigüedad del tipo, que finalmente queda en manos de una autoridad administrativa calificarlo, pudiendo perseverar o no en la acción, y creo que esa va a ser una discusión súper intensa respecto a la tipicidad y si cumple al menos mínimamente con estándares de debido proceso, con la propia Constitución, y si efectivamente un control de constitucionalidad respecto a una norma como esta pasa un test con el Tribunal Constitucional que tenemos hoy también.
Creo que también es una cuestión a tener presente. Valentina, ¿usted quería...? Sí, yo creo que es necesario hacer una revisión, es decir, en lo personal no me gustó, así que se le quitara esta competencia al Consejo de Defensa del Estado, pero también y principalmente porque creo que tenemos que preguntarnos quién representa estos derechos colectivos, quién representa el medio ambiente, y yo siento que estimo que en el modelo actual no tenemos todavía suficientes garantías de independencia y autonomía de la superintendencia. Y autonomía no solamente la autonomía funcional, sino que también de recursos. Es decir, en la medida que, bueno, la forma como se designa la superintendencia, la forma como se le dan instrucciones públicamente, no están todavía dadas esas garantías, por lo tanto, todo ese nivel de decisiones que ustedes comentaban anteriormente, me parece que no está todavía dadas las cuestiones. Y me parece que hay una mirada también de acceso a la justicia ambiental que tenemos que tener acá. Creo que tiene que tener la ciudadanía la posibilidad de presentar una acción, porque todos nos vemos afectados frente a los daños, a los peligros, a los atentados contra el medio ambiente. Y creo que también, y eso va en la línea del acuerdo de Escazú, de que espero no ser viuda para siempre el acuerdo de Escazú, que se firma algún día, subsecretario, que el acuerdo también, y es una reivindicación que viene desde hace mucho tiempo, de generar una institucionalidad que represente los intereses del medio ambiente, porque hoy día, ¿quién representa los intereses del medio ambiente en juicio? ¿No es cierto? En general, claro, el Consejo, pero con una acción muy limitada. Las comunidades, los defensores ambientales hoy día no tienen asesoría jurídica disponible. Yo soy profesora de una clínica ambiental y es realmente mínimo lo que alcanzamos a hacer. Entonces ahí... Sí, pero el Centro de Derecho Ambiental es academia, tenemos una clínica, agradezco de todas maneras, pero tenemos una clínica ambiental, en otras facultades también las hay. Las corporaciones, la Corporación de Asistencia Judicial no está todavía instalada para prestar este servicio y es algo que es necesario hacer. Entonces creo que a mí me motiva tener esa discusión, realmente, porque la asimetría que hoy día tenemos es enorme y los defensores ambientales de derechos humanos en materia ambiental están totalmente desprovistos de recursos. Y eso no es bueno, tampoco es bueno para las empresas. Yo también he representado y he tenido... No es bueno que no haya asesoría jurídica independiente para los temas ambientales. Es una bonita discusión que probablemente excede nuestra... Dijimos conversatorio, desafiando a la RAE, porque en verdad no es una palabra reconocida. Y el profesor Carrasco me lo hacía presente. Yo lo sabía, lo hice también exprofeso, era más ameno que conversación. Es una discusión, pero ojo, porque uno debiera siempre pensar en cuál es el interés que persigue ese sujeto. Y entonces hay un famoso fallo del segundo Tribunal Ambiental que habla de las ONGs que tengan en su objeto social la tutela. Pero entonces quiere decir que entre dos personas, mediante una escritura pública, nos atribuimos la protección del medio ambiente y eso me legitima. Uno debería ser muy delicado y muy cuidadoso en cuál es el interés que persigue esa persona. Porque si me dice salud, ahí tiene el artículo 19, número 9 y toda la estructura de la responsabilidad extracontractual. Si me dice patrimonial, lo mismo. Cuando una persona natural o jurídica realmente representa un interés ambiental, es una discusión que, claro, no hemos tenido y que vamos a armar otra conversación para hablar de eso. Yo les pregunto otra cosa que me veía aquí en mis apuntes. La Corte Suprema en su informe, además de decir lo que la profesora Durán nos acaba de comentar, que al parecer el superintendente de medio ambiente tendría menos autonomía que el fiscal nacional económico. A mí me llamó un poco la atención la afirmación, no sé si eso es tan así, pero usted ya decía que al menos lo veía desde el punto de vista estructural. Pero dijo otra cosa muy relevante, que no le parecía adecuado el que se sancionara el retraso en la expedición de las sentencias o de la resolución por parte del Tribunal Ambiental. ¿Parece razonable esa norma? Que la Corte Suprema diga que no es razonable a su turno exigirle velocidad al Tribunal Ambiental, don Edesio. A ver, respecto de lo primero, yo diría tres cosas. Yo comparto con la Valentina, yo creo que efectivamente la superintendencia jurídicamente, quién pone y quién saca al superintendente, para ponerlo de esa manera, ¿no? Tiene menos autonomía que el fiscal nacional económico, guardando la relación familiar de Felipe. Está bien. Está bien. Segundo, respecto al informe, la Corte Suprema se refiere a varias cosas. Voy a ir a lo suyo, pero me quedo con algo que a mí sí me llama la atención, en el sentido de que la Corte cuestiona de alguna manera
las potestades en materia intrusiva, si usted quiere, en materia de interceptar comunicaciones y otros asuntos, que se le dan a la superintendencia. Efectivamente, si uno ve, y ahí la Corte hace bien el trabajo, es una réplica o un texto bastante similar a las potestades que se daban a la Fiscalía Nacional Económica respecto al delito de colusión. Y ahí efectivamente estaba la Corte de Apelaciones el presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, más el Tribunal de la Libre Competencia. En este caso el proyecto solo dispone la Corte de Apelaciones. Ahí otra propuesta, uno podría tal vez pensar en un juez de garantía, ¿no? Que son los que de alguna manera cumplen esa función en vez de un presidente de Corte de Apelaciones de Santiago, ¿no? Pero lo que me llama la atención respecto de eso es que esas potestades están dadas en función de un crimen, que tiene 10 años o más de pena, y aquí estamos hablando, como dije al principio, de penas bastante bajas. Por lo tanto, pareciera haber poca proporcionalidad entre las potestades entregadas a la super y las penas que estamos asignando a los delitos que se disponen en el proyecto. Y respecto de las sentencias de los tribunales de justicia, particularmente en el caso del Tribunal Ambiental, yo creo que tenemos distintas experiencias. Hay tribunales más rápidos que otros, no voy a dar ejemplos. Hay tribunales que han avanzado más rápido en la dictación de sentencia que otros. Hay tribunales que han tenido problemas en su composición. En fin, yo no conozco mucho la realidad interna de los tribunales ambientales, pero tiendo a pensar que hay aspectos institucionales que también han ido dificultando el poder tener en algunos tribunales, no en todos, sentencias dictadas con mayor velocidad. Por lo tanto, me falta un poco de información tal vez para poder determinar si esa norma tiene asidero para alguna manera incorporarla, pese a que la Suprema desde ya, obviamente, haciendo una defensa corporativa, dispone de que de alguna manera esa norma no sería apropiada. Valentina. Sí, yo también creo que son otros los mecanismos y en realidad, y lo dice también la Corte Suprema, las razones por las cuales han tenido dificultades los tribunales ambientales en su integración son dificultades que tienen que ver con su diseño y con las demoras en los nombramientos, y eso le ha pasado al gobierno anterior y le ha pasado a este gobierno, digamos, pero sí es algo que hay que atender. Bueno, no se olvide que en los propios informes, yo lo quería salvar de... por favor, subsecretario, diga. No, pero es que ahí hay un falso dilema porque la composición no afecta en nada la dictación de sentencia desde el momento que existe el principio de la radicación. Quienes concurren a la lista de la causa tienen que fallar. Y nunca ha pasado que un tribunal no haya podido ver una causa porque no tiene composición suficiente. Por lo tanto, que hay un suplente que no vio una causa o no hay un suplente que no estuvo para la lista de la causa, no implica nada porque ese suplente no puede ni siquiera hacer nada respecto a esa causa. Entonces, no es un problema de composición el retraso de la dictación de sentencia de los tribunales, y eso lo quiero descartar de plano en virtud del principio de la erradicación, porque eso significaría, o si no, que los tribunales le están pasando trabajo que no pueden realizar a los otros ministros. Y además yo habiendo trabajado en un tribunal, eso me consta que no era así. ¿Qué era lo otro que le iba a decir? También ya disvarié, pero... no, y lo que dice la Suprema también no es que esté en contra de ese ejercicio, lo que dice es, en el fondo, que está en contra como que de que le obliguen a ella a ejercer esa potestad, porque esa potestad ya la tienen. Y en el fondo, él ya tiene por la superintendencia que ejerce los tribunales esa potestad disciplinaria. Lo que pasa, el proyecto lo que establece es que deberá ejercerla y no que quede un poco a discreción de la Corte Suprema ejercerla, porque la práctica, con toda la demora que ha habido, y han habido varios informes de la Corte Suprema respecto a las visitas anuales a los tribunales, nunca la ha ejercido. Entonces, es un poco para forzar a ejercer una facultad que tiene y que no ha querido ejercerla. Parece razonable. Los propios informes de las visitas precisamente acusaban esto. Los propios ministros visitadores de la Corte, que han hecho anualmente su visita a los tribunales ambientales, acusaban este problema de la velocidad en la expedición de las sentencias. Y lo otro, que tampoco es algo tan ajeno. En materia minera hay una norma similar que obliga a uno a tener que denunciar, si no al final que el juez no ha dictado la sentencia, si no cae la sanción en el propio requiriente. Entonces tampoco es algo tan extraño. Se nos ha quedado, me están retando desde allá, nos quedamos cortos de tiempo. Entonces yo les quisiera pedir que hicieran unas palabras finales, una reflexión final, y espero que podamos tener una segunda ronda de conversaciones. La única reflexión que quiero hacer, en el fondo, este es un proyecto de ley, todavía no es ley. Evidentemente hay espacios para mejorarlo, para hacer los cambios que sean necesarios. Para eso existe el Congreso Nacional, que es el espacio de liberación democrática a ese objeto. El gobierno está totalmente abierto a eso. Sí
salvaguardando un poco las ideas matrices con que se presentó el proyecto. En el fondo, que por sobre, o sea, poner en primer lugar la prevención de la generación de los daños ambientales, después la reparación y en último término la sanción, que yo creo que es un tema que eso sería para el gobierno difícil, en el fondo, transar. Ahora, los mecanismos por los cuales esos principios generales se llevan a cabo, evidentemente son discutibles y son parte del debate democrático, ¿no? Así que en ese sentido totalmente abierto a posibles soluciones en la materia. Valentina. Sí, yo espero de todo corazón que este proyecto luego logre ser ley, que tenga un éxito legislativo y probablemente se levanten algunos temas como los que hemos conversado y en esa misma lógica que uno podría compartir, primero la prevención, luego la reparación y luego la sanción, a lo mejor puede dar pie, ¿no es cierto?, a otras iniciativas de proyectos de ley para hacer algunas mejoras que se requerirían a la estructura institucional y a los instrumentos que hoy día tenemos y quizá con ese compromiso probablemente sea lo que permita avanzar en la discusión legislativa. Pero yo vuelvo a reiterar que me alegro mucho que se esté produciendo esta discusión. Fui invitada al Senado y tenía que ir ayer, pero finalmente voy a ir, parece, el próximo lunes y estoy muy contenta de ir después de todas las otras intervenciones porque creo que han habido aportes muy interesantes como el Ministerio Público y se está construyendo finalmente un conjunto de conocimientos y opiniones y con gran interés también de la Comisión de Medio Ambiente del Senado. Así que... Muchas gracias. Don Edesio, sus palabras al cierre. Sí, sumarme a lo que ha dicho Felipe y la Valentina, yo creo que este es un punto de partida respecto a una conversación o discusión que recién se inicia. Va a participar mucha gente, van a haber muchas miradas y eso obviamente enriquece el debate. Lo dijo Felipe, el Congreso es el lugar natural para tener esa conversación. Y en la medida que, como dice Felipe, se mantengan de alguna manera los principios planteados en el orden secuencial, ojalá podamos tener un buen proyecto para Chile, para el medio ambiente, pero con tipos muy precisos. Ahí yo hago la salvedad. Ojalá mejorar la tipicidad y creo en eso todos los abogados tenemos una responsabilidad en contribuir a tener tipos muy precisos con penas proporcionales. Ese es mi llamado y en eso obviamente estamos todos llamados a trabajar. Bueno, yo les quiero agradecer a todos ustedes el haber venido y especialmente a nuestro invitado a esta nueva experiencia. Yo les comenté, la idea era hacer una actividad académica un poco distinta y mucho menos formal de lo que usualmente hacemos para que permitiera esto, enriquecer el debate. Espero se haya logrado, espero ustedes hayan considerado con las limitaciones propias del tiempo y el espacio, advertir ello y los dejamos, ojalá invitados a una próxima conversación, ya no conversatorio o coloquio, sobre estos temas que tienen que salir y que tienen que ir desarrollándose desde la academia también, que es lo que nos interesa como Facultad de Derecho. Así que les doy las gracias y nuevamente a ustedes muchas gracias por estar acá con nosotros. Eso.